Dios le bendiga, amados. Realmente, dijo alguien ahorita que estaba, cuando por primera vez se paraba detrás de un púlpito, se ponía nervioso. Bueno, yo primera vez que me paro detrás de este púlpito, así que es un mismo efecto. En el mío ya no me siento tan nervioso. Primeramente quiero saludarles en nombre de nuestra iglesia ahí en San Clau. Pastoreamos la Iglesia Bautista Casa de Bendición y les traigo un saludo de nuestra iglesia y también de mi familia. Hoy en la mañana yo les contaba que venía a predicar a otra iglesia, a mis hijas. Tengo dos hijas, una de 15, una de 14, y mi esposa, que parece de 20 y pico, pero tiene ya 40 y pico. Y entonces nos unimos a orar, le pedí que orara, y la niña grande mía le dije, ora tú por mí para este viaje allá al camino. Y entonces ella oró y dijo, Señor, ten misericordia de esa iglesia que invitó a mi papá a predicar. No sé por qué era. No, solamente bendijo este día de hoy para nosotros, así que le damos gracias a Dios. Y también agradecer a la iglesia, al pastor Miguel, a los líderes de la iglesia por la invitación, que es un honor que hayan pensado en invitarme para este día tan especial de aniversario, 28 aniversario de la iglesia. Así que estamos muy agradecidos de este privilegio. Felicitarles porque hoy es un día de celebración muy especial. Sí, es domingo de Ramos, el día de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, pero también es un triunfo de la iglesia poder cumplir 28 años firmes en la palabra, amén, cumpliendo el propósito de Dios. Y realmente quiero felicitarles de todo corazón, saludar a los hermanos que conozco, hay algunos que conozco, y a los que no conozco también, porque somos hermanos en Cristo aún antes de estar en este lugar. Tengo un llamado, esta es parte de mi frescura. Hay una frase en Puerto Rico que le dicen presentado. ¿Hay algún boricua aquí? ¿Hay algún boricua aquí? Yo soy un poquito presentado. Y en esta parte de presentado yo quiero hacer un llamado a la iglesia a que envíen a su pastor Miguel y su esposa al retiro de pastores y esposas que tenemos en Langer todos los años. Acabamos de tener el nuestro en este abril ahora. La semana pasada tuvimos. Es un tiempo muy especial porque nos retroalimentamos, recibimos, somos ministrados. Y como pastor a veces necesitamos ser ministrados. La convención prepara este evento para pastores hispanos y sus esposas. No dejan atrás las esposas. Y también es una manera de desconectar un poco y estar en un ambiente muy relaxado. Así que yo le hago un llamado a la iglesia, no al pastor, a la iglesia, a que lo envíe y le pague también para que vaya, ¿no? Sí, porque a veces el pastor mira por sí y dice, oye, son 160, 320 pesos, hoy está duro, pero la iglesia puede enviarlo para que él reciba este tiempo. Abril del 2020 es el próximo retiro, le da tiempo a reunir un dinerito para pagar el retiro. Eso lo digo como representando a la confraternidad hispana del estado de la Florida. Y también tengo un último consejo y es no desperdicien los mensajes. ¿Saben qué? Esto es un llamado que me he propuesto hacerle y lo estoy haciendo énfasis en mi iglesia local, pero donde quiera que vaya lo voy a decir. Es triste, los pastores, yo sé que los pastores que están acá me pueden dar la razón, cuánto se tiene que preparar uno para preparar un mensaje. Estudiar y la parte de entregarlo también, no crean, cuando uno sale de predicar como uno siente que soltó algo, un gramo y no un peso, es la responsabilidad que llevamos dentro. Pero lamentablemente dicen las estadísticas que a las 6 de la tarde ya la mayoría de los miembros de la iglesia no se acuerdan de que predicó el pastor. Y yo estoy preocupado con eso. Es más, no estoy preocupado, estoy frustrado con eso. ¿Cómo es posible que yo hable media hora, a veces 40 minutos, hasta una hora? No se asusten. Y que a las 6 de la tarde tú llamas a un miembro y le dices, hermana o hermano, ¿qué le pareció el mensaje? Si estuvo bueno, pastor, me gustó el mensaje. ¿Y de qué fue? No me acuerdo, pero estuvo bueno. No recuerdo de qué
y si quiere empezarlo a hacer hoy, venga a la iglesia con un lápiz o un bolígrafo, una pluma, como usted le diga, y con un papel, y anote el título del mensaje, el verso y los puntos del mensaje. Y ahí usted tiene para sus devocionales en la semana. Usted coge uno de los puntos y lo estudia el lunes y el otro el martes, y usted se está alimentando del mensaje que trajo el pastor el domingo. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por el pastor de la casa, que es del que ustedes se alimentan constantemente. Yo hoy traigo algo, así que ese es un simple consejo, otra vez, y vamos a predicar, amén, que es a lo que me han invitado. No me invitaron a dar consejos, sino a predicar, pero eso lo quería dejar con mi corazón. Y el tema de hoy que he traído, y yo sé que estamos celebrando el Domingo de Ramos, pero yo quise hablar a la iglesia en cuanto a, aprovechando la fecha que están celebrando su aniversario número 28. Y el aniversario número 28 me deja a mí una frase, o me deja a mí en el corazón y en mi mente cuando tú dices una iglesia que ha estado trabajando, que ha estado en el mismo lugar, que ha estado haciendo la obra durante 28 años, es una iglesia que ha perseverado. Es una iglesia perseverante. Y de seguro que tiene hermanos que desde aquellos 28 años aún permanecen y otros que se han ido agregando a la iglesia. Y la perseverancia, o una iglesia perseverante, es una iglesia victoriosa y una iglesia que alcanza. La iglesia de la palabra de Dios era una iglesia que perseveraba. Así que yo quiero ir a este contexto de la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia que nos es ejemplo a nosotros. Y ya leyeron la lectura en Hechos capítulo 2, versículo 42. Yo quiero aún añadirle otro verso que está en Hechos 5, 42, que todos ustedes conocen, que dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y luego le agregamos Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego en el versículo 46 y 47 dice: perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Señor, ayúdame en estos momentos, que tu Espíritu Santo unja mis labios, Señor, para hablar lo que tú quieres, para edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Bendícele de manera especial, Jesús. En tu nombre, amén. Amén. Así que, cuando hablamos de una iglesia perseverante, podemos poner, por ejemplo, la iglesia Bautista del Camino, una iglesia que ha perseverado. Pero me venía a la mente, mientras preparaba el mensaje, la historia de la iglesia en mi país. Yo vengo de Cuba y ahora precisamente en el retiro que le estaba contando estaba el presidente de la Convención Bautista Occidental de Cuba, el pastor Dariel Llanes, estaba allí presente, y él nos testificaba a nosotros de cómo Dios está obrando en Cuba al punto de que tiene una proyección de tener 1000 iglesias. Solamente la Convención Occidental de Cuba tiene una proyección de tener 1000 iglesias en el 2020. 1000 iglesias, tremendo. Un lugar donde la iglesia ha crecido, ha germinado de una manera imponente, de una manera amenazadora a los pensamientos del sistema del gobierno, donde decían en los años cuando yo nací y aún antes de que comenzó la revolución, decían: en 20 años no habrán creyentes en este país, la iglesia estará vacía porque nosotros nos vamos a encargar de enseñarle a la juventud y a los niños que Dios no existe. Y ninguno va a creer en Dios, ninguno va a ir a la iglesia. Resulta que esa juventud que fue educada de esta manera, hoy está yendo a la iglesia, hoy tienen sed del Señor. Y la pregunta es: ¿por qué ha sucedido esto en Cuba? Bueno, más allá de todo, de que en la soberanía de Dios, Dios lo ha hecho. Pero
El testimonio es la perseverancia de una iglesia que se mantuvo firme a pesar de las condiciones, a pesar de los ataques, a pesar de que apresaron a muchos pastores y presionaron a la iglesia, pero la iglesia se mantuvo, perseveró. Y una iglesia que persevera es una iglesia que triunfa. Y la iglesia en Cuba, podemos decir, fue una iglesia que se mantuvo perseverante y hoy ve los frutos de lo que parecía que no iba a tener ningún resultado. Pero Dios es poderoso y Dios premia la perseverancia de su pueblo. Cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, de igual manera vemos conversiones, vemos un evangelio que ha llegado hasta nosotros, que ha alcanzado millones y millones de personas, pero fue por una iglesia que pudo perseverar. Y realmente la perseverancia es importante. La iglesia primitiva era una iglesia perseverante. Y quiero decirle, perseverancia no es asistir a la iglesia todos los domingos. O no es solamente asistir a la iglesia todos los domingos. Es mucho más que eso. Perseverancia, cuando vemos en el contexto de estos versos que hemos leído, lo primero que podemos encontrar es que perseveraban en predicar y enseñar a Jesucristo. La iglesia tiene que perseverar, no puede decaer, no puede bajar la guardia en un propósito para el cual hemos sido encomendados, y es predicar y enseñar a Jesucristo. La iglesia dice que en el libro de los Hechos dice que todos los días en el templo, pero no se limitaban al templo, y por las casas no cesaban, perseveraban en enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia no solo está llamada a perseverar en reunirse los domingos, sino que está llamada a, cuando salga el domingo de la iglesia, persevere en enseñarle a otros y a predicarle a otros el nombre de Jesucristo. Esto es importante porque en ningún momento la Biblia dice que el Señor nos envió a que nos sentáramos en una iglesia y esperáramos que la gente viniera a la iglesia. El Señor nos dijo: vayan, id. ¿No es cierto? Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nosotros hemos sido enviados a perseverar en predicar a Jesucristo, y la iglesia tiene que predicar a Jesucristo. Lo otro que encuentro es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y hoy en día, hermanos, que estamos viviendo en unos tiempos de tantos inventos, de tantas cosas extrañas, la iglesia tiene un llamado. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que predica y enseña a Jesucristo, tiene un llamado a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en lo que ellos predicaban. Dicen, alguien que leía y me contó que hace algún tiempo, hace algunos años, llegó un pastor o un susodicho pastor o apóstol, y llegó a un país de Latinoamérica y donde lo estaba esperando una gran multitud, entre ellos pastores que lo iban a escuchar predicar a él. Y cuando él comenzó a hablar, le dijo: pongan sus Biblias debajo de los asientos, porque yo tengo hoy una revelación nueva para ustedes. Dios nos ha llamado no a inventar nuevas cosas, sino a permanecer y perseverar en lo que Él nos ha enseñado. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Aquí está la verdad, a veces dura, a veces fuerte, a veces, como ella misma dice, a veces nos enseña, pero a veces nos redarguye y a veces nos corrige. ¿A cuántos les gusta aquí que lo corrijan? Ni a los niños les gusta que lo corrijan. ¿Tú quieres ver la gente en la iglesia? Yo no sé, a lo mejor esto es una iglesia especial. A lo mejor los que están dañados son los míos. Oye, pero que trabajó
se te ponen bravos. Pero la palabra de Dios corrige. Pero lo lindo es cuando un creyente, cuando una iglesia determina perseverar en la palabra, en la doctrina, es capaz de asimilar, de recibir la corrección de la palabra de Dios, porque tiene un corazón dispuesto a perseverar en la palabra. Y esto es importante para una iglesia que quiera seguir adelante conforme a los estatutos de Dios y no conforme a los estatutos del mundo que nos rodea, de la sociedad que tenemos hoy entre nosotros. No necesitamos forzar, no necesitamos inventar, no necesitamos especular. Solo necesitamos ir a la palabra de Dios y aprender de lo que ella nos ha revelado. En la comunión unos con otros. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. La iglesia no fue diseñada para estar desconectada. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia como un pueblo, como un grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo. Y esto, la iglesia es una familia. ¿Cuántos se consideran aquí familia? Unos con unos defectos, otros con otros. Ustedes todos aquí se ven perfectos desde aquí. Pero cuando comenzamos a relacionarnos y comenzamos a profundizar y a conocernos, empezamos a ver que no somos tan perfectos, pero somos familia. Y estamos siendo perfeccionados, porque el no ser perfecto no es una justificación para seguir siendo peores, sino que somos mejorados. Dice que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando. Y la palabra de Dios dice que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea perfeccionado a través de esa palabra. Así que estamos siendo perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted y yo estamos siendo perfeccionados, pero estamos llamados en esa perfección a tener comunión. La iglesia no fue llamada a venir, tener un culto, chirrán, me voy para mi casa y no tengo más nada que ver con nadie. La iglesia fue llamada a vivir en comunión. Hace poco, en una reunión en la iglesia, usted sabe, las decisiones, y estábamos hablando, y una hermana que quiere ahorrar dinero, y está bien ahorrar dinero, ¿no? Dice, hay que suspender un poco las comidas. Ustedes sabrán, al mirarme, que yo soy defensor de las comidas. Eso es obvio. Así que decirme a mí de suspender la comida es casi una ofensa, ¿eh? Conocí un pastor que decía que las dietas eran pecado. Yo estoy de acuerdo con él. Pero la iglesia es diseñada para estar en comunión, y Cristo tenía comunión. Cristo, cuando conocía a las personas, decía, vamos a comer juntos. Y la iglesia en ese tiempo de coinonía es tiempo para conocernos. Uno de los peligros, y yo no estoy en contra de las mega iglesias, pero uno de los peligros muchas veces de las mega iglesias es que hay muchas personas que lo que quieren es ir a escuchar, pero no tener ningún compromiso, que nadie sepa lo que está sucediendo con su vida personal. No, un matrimonio de la iglesia que está en conflicto o que tuvo un asunto y todo el mundo de la iglesia lo sabe, levanta el pie y ¿para dónde se va? Para una mega iglesia. Porque tengo unos problemas que no quiero que nadie sepa, pero ahí nadie se va a enterar. Yo me alimento, calmo mi conciencia, pero nadie se mete conmigo, porque no me conoce. Pero la iglesia fue diseñada de una manera que es necesario que nos conozcamos, que tengamos. Dicen que la iglesia primitiva tenían comunión unos con otros, partían el pan. ¿Ven que es bueno comer juntos? Hoy hay comida acá, gloria a Dios. Partían el pan unos con otros, pero miren, el asunto no es el pan. El asunto no es ni siquiera la comida que den. Miren, puede ser cualquier comida. Por eso es que hay tantas culturas, y un día puede tocar taco, y otro día ceviche, y otro día con grill, con carepuerco. Eso no importa. Lo importante no es la comida. Lo importante es la actitud del corazón cuando compartimos juntos.
Dice que lo hacía con alegría y sencillez de corazón. Por favor, yo le voy a dar un consejo a la iglesia. Cuando usted esté compartiendo con alguien, comparta con alegría y sencillez de corazón. Hay veces que usted se siente en la mesa con alguien y la verdad que sufre. Comparta la alegría. Después vamos a orar por los problemas. Vaya al pastor, vaya a la cajita de oración, ponga sus peticiones, pero a la hora de comer juntos, no es hora de conflictos. Es hora de gozarnos, de compartir con alegría y sencillez de corazón. Recuerdo cuando llegué de Cuba, solamente tenía un pantalón que me habían regalado y un short que me habían regalado. Era lo único que tenía, estaba acabado de llegar. Y recuerdo que me invitaron a una comida en una iglesia. Estábamos en una comida y un muchacho que llevaba mucho tiempo, había nacido acá, empezó a hablar del yate que él tenía y del carro que él tenía. Yo ni de yate ni de... Para mí todo eso era inalcanzable. Me hablaba de $1000. Recuerdo cuando yo le compré el anillo de compromiso a mi esposa. Estaba aquí en la colonia Ismael, no sé cuántos se acuerdan de Ismael, el joyero allí en Colonia Drive, un cubano. Y yo fui ahí y tenía amistad con él y le dije, estoy buscando el anillo para mi esposa. Y me sacó un anillo de diamante. Me dijo, esto tiene un diamante. Y por aquí le dio una promoción y yo le dije, ¿cuánto vale? Y me dice, $1500. Muchachos, si mi esposa es alérgica al diamante. Años y yo pasaba por ahí y ellos siempre se acordaban. 10 o 15 años y cuando yo entraba a la joyería ellos se reían y era que se acordaban de la alergia de mi esposa al diamante. Entonces a veces tenemos conversaciones que no edifican cuando estamos compartiendo, porque tiene que ser con alegría y con sencillez de corazón. Es para ministrarnos, es para edificarnos unos. Las relaciones de los cristianos son para edificarnos, no para criticarnos, no para martirizarnos, no para fajarnos, es para compartir con alegría y sencillez de corazón. Y si usted cree que perseverar en eso no es importante, para la Biblia sí es importante, porque si no, no dijera la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, en compartir juntos, en la comunión unos con otros, y comían con alegría y sencillez de corazón. Y dice que después de eso el Señor añadía a la iglesia los que habían de cesar. ¡Wow! Qué lindo una iglesia donde hay amor, donde hay unidad, donde la gente se lleva bien. Llévenle las cargas al Señor y no cargue al hermano con sus cargas. Perseveraban en las oraciones, dice la palabra de Dios. Perseveraban en las oraciones. ¿Cuán importante es la oración para la iglesia? Cuánto ore la iglesia, cuánta bendición tendrá de parte de Dios. El predicador Charles Spurgeon daba una preeminencia a la oración y sabía que su ministerio y que todo el desarrollo de la gran obra que Dios hizo a través de él era por el poder de la oración, al punto que llegó a tener, mientras él predicaba la palabra, un grupo de cientos de hermanos intercediendo para que la palabra tuviera el poder que necesitaba para llenar los corazones, para tocar los corazones de la vida. La oración es importante. La iglesia, lamentablemente, en los últimos tiempos, estadísticas muestran que cada día oran más o menos los cristianos y las iglesias quitan más la oración congregacional. Muchas iglesias ya no tienen culto de oración. No soy yo quien para decirle a esta iglesia ni a aquella iglesia lo que tienen que hacer. Pero la oración tiene que tener preeminencia dentro del pueblo de Dios, dentro de la vida del cristiano y dentro de la vida congregacional. Debemos orar los unos por los otros. ¿Cuántos pastores han estado orando por el hermano Fidel? Me gozo de verlo acá, orando
por él, porque somos también una familia como pastores. Cuando hay un pastor que está dolido, cuando hay un pastor que está herido, entonces los demás pastores nos unimos en oración, porque somos un solo pueblo, somos el pueblo de Dios. Y la oración, hermanos, si hay alguno en problema delante de ustedes, si hay situaciones difíciles en la congregación, la oración es la única que tiene el poder de restaurar. Si hay un hermano que está en conflictos, que ha caído, que está en pecado, que está en asuntos de divorcio, que está fallando, la oración es la única que puede hacer la obra. Ayuden, respalden al pastor a través de la oración de la iglesia, orando los unos por los otros, orando por el liderazgo de la iglesia. La oración es necesaria. ¿Cuánto lo creen? Amén. La oración, la iglesia primitiva perseveraba. Miren lo que es una iglesia perseverante. No oraban un día que había una situación difícil. No oraban un día cuando tenían un proyecto X. Oraban, dice que perseveraban en la oración siempre. Cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban mal, hay que orar por la iglesia. Alabando a Dios. La iglesia perseveraba en la alabanza. La alabanza forma parte esencial del propósito de la iglesia. ¿Saben qué sucedió el domingo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén? El pueblo reconoció quién era el que entraba por la ciudad. Hasta ese momento había una venda en los ojos de todo el pueblo, pero ese día que Dios escogió, porque tenía un plan de que esa sería la última semana del Señor, pero ese día que Él entró en aquel pollino, el pueblo reconoció: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Realmente lo que sucedió allí fue una alabanza espontánea del pueblo a reconocer quién era aquel que estaba entrando por la ciudad. La alabanza no es más que nuestro reconocimiento, exaltación y gratitud a aquel que merece toda la honra y toda la gloria en este lugar. A quien es el dueño, a quien es el centro de la iglesia, que es Jesucristo. Y la iglesia tiene un llamamiento: alabar con todo su corazón, alabarle en espíritu y en verdad. Y Dios se glorifica y se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Hay poder y hay gloria en la alabanza. La iglesia tiene que alabar a Dios. No es solo cantar, no es solo un coro, es que usted desde la banca y desde su corazón reconozca quién es Dios en su vida y viva agradecido del Señor. Por último, perseveraban teniendo favor con todo el pueblo. Dice que tenían favor con todo el pueblo. Era una iglesia servicial, era una iglesia amorosa, era una iglesia evangelística. Amaban genuinamente a todos. Hay iglesias que se han convertido, o no vamos a decir, nos quieren acusar de odiosos, ¿saben? Nos han puesto un cartelito de odiosos. ¿Saben por qué? Porque estamos en contra del pecado, estamos en contra de lo mal hecho, vivimos en una sociedad liberal que defiende lo mal hecho. Y nos han puesto un cartel de que nosotros somos odiosos. Pero hay veces que hay cristianos que de verdad son odiosos. En su trabajo, yo no sé qué palabra usar, a veces son unos pesados en el trabajo. Son amargados en el trabajo. Y después entonces, cuando tú le vas a decir a uno de esos compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, te invito a mi iglesia, está loco. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia perseveraba teniendo favor con los santos, con los que se portaban bien. No, teniendo favor con todo el pueblo. Porque el amor, hermano, la iglesia no puede odiar a nadie. La iglesia está llamada a amar. No estar de acuerdo con algo no quiere decir que yo odie. Al contrario, cuando yo le digo a un hijo mío que algo está mal es porque lo amo.
Cuando usted le dice al mundo que si siguen haciendo lo que están haciendo se van a perdición, van a ir al infierno, usted lo hace porque los ama. Advertir a la gente de lo que los lleva a condenación es por amor. Pero las personas tienen que sentir cuando usted los mire, cuando usted les ministre, cuando usted les hable, que en su corazón no hay un reproche, sino un amor. Quiero rescatarte, quiero que conozcas a aquel que rescató mi vida. Quiero que conozcas a aquel que me cambió. Y no tomar una actitud de que yo siempre fui un santo. Yo he vivido en una urna de cristal toda la vida y vengo a decirte que tú estás mal y yo estoy bien. Sino es a compartir aquello que nos transformó a nosotros también. Aquella gracia que nos mantiene a nosotros a los pies de Cristo. La salvación nuestra depende de la gracia de Jesucristo, no de lo bueno que somos nosotros. Y teniendo esta perspectiva de la misericordia de Dios, yo le decía a la iglesia mía el domingo pasado, yo estoy acá detrás del púlpito por la misericordia de Dios. Ustedes no lo saben porque no me conocen, pero Dios que me conoce y yo que me conozco, yo sé que yo he sido llamado a predicar la palabra y al ministerio, no por ninguna virtud personal, sino por la misericordia de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Cuando nosotros hablemos y ministremos a otros, tiene que verse ese favor, ese amor en nuestros corazones. Y la iglesia tiene que dar un mensaje de que amamos al mundo. Amamos al mundo, pero no amamos en la práctica del pecado que hay en el mundo. Perseveraban, teniendo favor con todo el pueblo. Y miren qué lindo. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo recuerdo cuando se puso la primera piedra de este templo. Estaba en una reunión y el pastor David Pena estaba testificando de la primera piedra y un evento que tuvieron acá en el terreno de la iglesia. Habían pastores acá y todo eso. Yo recuerdo hace 20 y algo de años. Yo era un niño. Pero realmente, hermano, qué glorioso, qué hermoso ver la iglesia llena y ver la necesidad en el futuro de expansión. De expansión porque Dios quiere seguir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Las iglesias no quieren crecer, bueno, por lo menos bíblicamente. La iglesia no quiere crecer para ser la iglesia más grande del pueblo. No queremos construir templos para impresionar y para echar una competencia de que esta iglesia es más grande que la otra iglesia que está más allá. La razón por la que queremos expandir es porque todavía hay vidas perdidas que necesitan ser agregadas a la casa del Señor. Esa es la única razón. La iglesia que persevera en estas cosas verá un crecimiento no estratégico humano, sino divino. Tengo temor que muchas veces no es el Señor el que está añadiendo, sino el hombre el que está llenando. Cuando el Señor está añadiendo a la iglesia, es porque la iglesia está viviendo en obediencia a la palabra de Dios. No siempre el ver gente indica que Dios está llenando. Como digo hace poco, y le robo las palabras a alguien hace poco, creo que fue en el retiro de pastores precisamente. Porque si no, entonces Disney fuera una de las iglesias más exitosas, porque siempre está llena. La iglesia no debe crecer por estrategias humanas, debe crecer por obediencia a la palabra y por el poder de aquel que actúa en medio de la iglesia cuando nosotros perseveramos en obedecer. No es el hombre llenando, es Dios añadiendo. Y nosotros perseveramos. Quiero concluir con eso. No es el hombre llenando, es Dios añadiendo. Y la iglesia perseverando en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha enseñado. Hay bendición para la iglesia. Quiero felicitarles por el 28 aniversario, pero quiero alentarles a seguir adelante, perseverando,
porque Dios tiene nuevas cosas para aquellos que perseveran en Él. Les invito a ponerse en pie. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir de tu palabra con la iglesia El Camino, Señor. Señor, te pido que tú hayas hablado a los corazones de la iglesia. Señor, te pido que esta palabra sirva para un llamamiento, para hacer algo, para perseverar en estos aspectos, Señor, que podemos aprender de la iglesia primitiva, y que nosotros debemos mantenernos, Señor, mantenerlos en alto, en función dentro de la iglesia, para que tú hagas como tú quieras, para que tú, Señor, te manifiestes, para que tú obres, para que tú añadas a la iglesia todos los que han de ser salvos. En tu nombre te damos gracias y bendecimos a tu pueblo, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.